Bien. Bien, chicos, entonces, teorema número 2. Tengo una circunferencia, está inscrita. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el teorema que teníamos que aplicar? ¿El teorema de quién? Pitágoras. No, el teorema de Pitágoras no. El teorema de Pitágoras es para el triángulo rectángulo. El teorema de Poncelet. ¿Ok? El teorema de Poncelet. ¿Qué me decía el teorema? Difícil de acordar. ¿Qué me decía el teorema de Poncelet? Te lo recuerdo. El teorema de Poncelet me decía que la suma de los catetos, o sea, A más B, iba a ser igual a la hipotenusa más 2 veces el radio. ¿Ok? Ese es el teorema de Poncelet. La suma de los catetos iba a ser igual a la hipotenusa más 2 veces el radio. Y nos están pidiendo el radio, porque nos dicen la circunferencia está inscrita en el triángulo, calcula el inradio. Profesor, ¿y por qué inradio? ¿De cuándo acá le cambiaron el nombre? Como la circunferencia está inscrita, se le dice inradio, de inscrita. ¿Ok? Pero no es nada del otro mundo, es el mismo radio de la circunferencia. Solo que le decimos inradio porque está inscrita dentro del triángulo. Bueno, entonces yo aplico A vale 6, B vale 8, C vale 10. Entonces 6 más 8 es igual a 10 más 2 por el radio. Pero 6 y 8 son 14. Paso a restar el 10. 14 menos 10 me da 4. 4 es igual a 2 por R. ¿Cuánto vale R entonces? Si 4 es 2 por R, paso el 2 a dividir y R me valdría 2, ¿verdad? R valdría 2. ¿Alguna pregunta de este problema? ¿Alguna pregunta? No. Muy bien, No. muy bien. Entonces vamos a la siguiente. Teorema de Poncelet, no se olvides. ¿Y este será el teorema de quién? ¿El teorema de quién será este? Si era un triángulo era Poncelet, si era un cuadrilátero se llamaba por la P también Pitot, el teorema de Pitot. ¿Y qué me decía el teorema de Pitot? El teorema de Pitot me decía, bueno, si usted tiene un cuadrilátero con una circunferencia inscrita, la suma de los opuestos es igual. O sea, si yo sumo 16 con 24, me va a dar igual a que yo sume 3x con 2x. Pero 3x con 2x son 5x. Y 16 con 24 son 40. Entonces 5x es igual a 40. Paso el 5 a dividir, obtengo que x vale 8 porque es 40 entre 5. 40 entre 5 me da 8. 40 entre 5 me da 8. ¿Claro o no está claro? Sí. Sí está claro. Vamos a avanzar. Ejemplo número 4. Ah, bueno, aquí vemos, ¿no? ¿Qué nos decía el teorema del ángulo central? Que estos dos iban a medir lo mismo. O sea que si este mide 70, x más 20, ¿cuánto va a medir? Si el ángulo mide 70, este también tiene que medir 70. Entonces esto tiene que ser igual ¿a quién? A 70, porque es lo que mide el del medio. ¿Si está claro lo que dije o no está claro? El de aquí, el ángulo mide 70. Entonces, esta línea también va a medir 70, el arco, mejor dicho. ¿Por qué, profesor? Porque la propiedad del ángulo central nos lo dice. La propiedad del ángulo central nos dice que si este mide 70, este x más 20 también va a medir 70. Por eso aquí te digo x más 20 es 70. Si x más 20 es 70, x tiene que valer 50. Y yo no creo que en eso haya discusión, ¿verdad? Debe estar claro. X más 20 es 70, x vale 50. 50 más 20 me da 70. Entonces, x tiene que valer 50. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Preguntas? Daisy de Jesús. Parece que no. Bien. Si este punto es centro, calcula el valor de x.
Profesor, ¿y cómo vamos a hacer? Bueno, lo primero que yo voy a hacer es calcular el valor del ángulo central, ¿ok? Por la teoría de ángulo inscrito. Por la teoría de ángulo inscrito, ¿qué sabemos? Mira este dibujito de aquí. Te recuerdo que yo te había dado un dibujo que era algo así. Si tú tenías una circunferencia, imagínate, tú eres muy inteligente, que eso es una circunferencia. Aquí está un vértice y tú tenías, lo voy a poner en otro color, en azul. Y tú tenías un ángulo de esta forma, un ángulo que iba para acá y que venía para acá. Uy, qué feo. Que venía para acá, ¿verdad? Era un ángulo así. Yo te dije que si este de aquí valía X, entonces este de aquí, uy, qué feo. El borde, o sea, el ángulo de aquí, el borde, iba a valer 2X. ¿Sí o no? Yo te dije eso. O sea, que el de aquí valía el doble. Este se llamaba ángulo inscrito. Es decir, si este vale 20, este de aquí tiene que valer el doble. ¿Me explico o no me explico? ¿Me explico o no me explico? Respóndeme. Si este vale 20 y este de aquí vale el doble, ¿cuánto vale? Si es claro, entonces vale 40. Vale 40. Quiere decir que el ángulo que está en la O, el ángulo central, también va a valer 40. ¿Sí o no? Porque ellos miden lo mismo. Este ángulo de aquí tiene que medir lo mismo que el de aquí afuera. Es la propiedad que acabamos de ver ahorita. Quiere decir que este de aquí, donde está la O, también vale 40. Pero por la teoría que nosotros vimos en triángulo, la suma de los tres de adentro era igual al de aquí afuera. En este tipo de figuras, la suma de los tres de adentro era igual que el de aquí afuera. Pero el de aquí afuera vale 40. Entonces, x más 20 me tiene que dar 40. 2x vale 20, x vale 10. ¿Ok? 2x vale 20, x vale 10. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Parece que no, porque nadie habla. ¿O todo está claro o no entendieron nada? Bien, borramos aquí todos los dibujos. Vamos al siguiente ejercicio. Bien. Este fue el que vimos de la propiedad del ángulo central, ¿no? Aplicamos nada más la fórmula. Restamos y dividimos, sumamos y dividimos entre 2. 70 con 40 me da 110, lo divido entre 2, 55. Ese es el valor de x. Ojo con esto. Este x de aquí es este mismo x de aquí. ¿Quién me dice por qué? Esos ángulos miden lo mismo. Porque son iguales. Claro, son iguales. ¿Por Porque qué los son ángulos iguales? son iguales. ¿Por qué serán iguales? Aquí está un punto que se llama vértice y ellos son opuestos por el vértice. Y cuando son opuestos por el vértice miden lo mismo. Igual va a pasar aquí. Si este mide y, el de aquí abajo, ¿cuánto va a medir? Si este de aquí arriba mide y, ¿cuánto mide el de aquí abajo? Y. También mide y porque son opuestos por el vértice. Bien, chicos, entonces con esto dejo de compartir. Tienen que copiar su clase. Ya esto está subido en la plataforma y tienen que resolver su ficha de actividades. ¿Está claro? Copiar la clase, resolver la ficha de actividades. Lo mejor es que lo entreguen el día de hoy. ¿Ok? Ya está subida la tarea y todo lo demás. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, teacher, una pregunta. Profesor, yo sí tengo una consulta. Ya, vamos por partes. A ver, Jesús, dime. A ver, ay, teacher, si nosotros hoy día no lo hacemos, ¿hasta cuándo está el plazo? Jesús,